Vamos a abrir nuestras Biblias, ahora sí, ténganlas allí abiertas en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Y estamos continuando con una serie de reflexiones en torno a la epístola de Pedro, la epístola universal del apóstol Pedro. Estamos hablando del discípulo errático, estamos hablando de aquel Pedro que en una ocasión le preguntó al maestro: ¿y quiénes dicen las personas que soy yo? A lo que respondió Simón, le dijo a Jesús: ¿quiénes dice la gente? Algunos dicen que eres profeta, Jeremías, que eres un hombre iluminado como Discovery Channel, The History Channel y algunos programas de orientación pseudocientífica afirman, era un profeta iluminado más. Pero ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? A lo que Pedro responde, sin duda, inspirado en el Espíritu: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde diciendo: bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló el Espíritu. Y yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Ahora miren el nombre que Jesús le brinda al fluctuante y voluble Simón. Ahora lo llama roca, como un elemento inconmovible. De un carácter voluble, fluctuante, de un carácter endeble, ahora estamos hablando de un hombre que es una roca y que sin duda se constituyó en uno de los baluartes fundamentales de la iglesia del siglo I. Y sobre la roca de la afirmación de que Jesucristo es el Señor, se edificó la iglesia que hoy ustedes y yo abrazamos por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, este hombre que tuvo estaturas de esplendor, en una ocasión Jesús anticipó a sus discípulos diciéndole: ¿sabes qué? Me voy a Jerusalén para ser entregado, para ser asesinado, para ser escupido, para que los gentiles luego hagan escarnio de mí y después al tercer día resucitaré. Y Pedro dice, como queriendo ganar puntos con el maestro, le dice: Señor, que ninguna de estas cosas te acontezcan. A lo que respondió Jesús: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. Fíjense, el hombre que fue felicitado por Jesús ahora es reprendido y es llamado Satanás. Si ustedes pueden poner esto en el plano cartesiano, si lo pudiéramos poner en vocabulario matemático, algorítmico, si pudiéramos ponerlo en vocabulario formal, y ustedes lo llevan a un plano geométrico, imagínense las curvas, el electrocardiograma que sería Pedro en sus fluctuaciones de vida, ¿no? Llegó a momentos y estaturas de esplendor extraordinarias y luego nos encontramos que lo llaman incluso Satanás, adversario, alguna persona que está poniendo cargas onerosas a Jesús. Pues este hombre, que también nos brindó un testimonio de transición personal, hoy es objeto de nuestro estudio. Y permítanme, me encanta pensar en lo que Dios hizo con Pedro, porque Pedro se parece mucho a nosotros. ¿Quién puede negar? Hay un filósofo español llamado Alfonso Ropero, al que yo sigo, estuvo en uno de mis programas. Tuve el honor él es el editor en jefe de la editorial CLIE, y tuve el honor de poder entrevistarle, a pesar de que tenemos alguna distancia crítica con algunas perspectivas, sobre todo políticas. Alfonso Ropero es una bella persona en muchos aspectos. Lo cierto es que él, de alguna forma, decía que el hombre es un centauro ontológico. Y esto de centauro ontológico a mí me resultó fascinante, esa imagen. Ustedes recordarán que es un centauro, ¿no? Aquel animal mitad caballo y mitad hombre. Los que han visto Crónicas de Narnia, los que conocen un poquito de mitología nórdica y precristiana europea, ese centauro, el mitad caballo y mitad hombre, me resultó fascinante esa imagen. Es verdad, tenemos pies de barro, podemos tocar el cielo, pero también podemos tener aspectos de animalidad, aspectos terribles en nuestra conducta. Podemos tener momentos de esplendor, pero momentos de fracaso moral muy terribles. Y de esto ninguno de nosotros está excusado. Ya universalmente, cuando estudiábamos Romanos, vimos que la miseria del hombre es un factor universal. Nadie puede jactarse ante Dios diciendo que no es pecador. Nadie puede presentarse ante Dios diciendo que no tiene deudas para con Él. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que tenemos un enorme y formidable problema.
Nuestra propia constitución ontológica, nuestra propia constitución personal está en abierta rebelión con Dios. Tenemos problemas con Él por razones de constitución. Pero a mí me resulta fascinante la vida de este hombre, y lo que él escribió en esta epístola viene a darle cumplimiento a lo que Jesús le ordenó a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, después de que Pedro negó al Señor 3 veces, usted se imagina la cobardía de un hombre que después de decirle, nada de esto te va a pasar, yo me voy a oponer y aún yo mismo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Esto lo dijo, como dicen los viejitos del llano, una cosa es llamar al diablo y otra es verla llegar. Y este dijo que iba a acompañar al maestro hasta la muerte, y cuando vio a todo el aparato represivo del Estado persiguiendo al maestro, sacó una espada y le voló la oreja a uno de los representantes del ejército, no, a uno de los soldados, a Malco. Pero luego, en cobardía, se distanció y desde lejos, como quien quería ver sin que lo vieran, siguió la caravana de los eventos. Y cuando una mujer escuchó hablar a Pedro, porque tenía un acentico gutural, ya lo habíamos hablado la semana pasada, los galileos hablaban con un acento más gutural, más rasposo, y es como un maracucho que llega a Caracas y se pregunta, ¿y cómo vos sabés que yo soy de Maracaibo? Y como yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que no se den cuenta que soy maracucho. Y no hay manera de esconder eso, no hay manera de esconder el carácter maravino. Entonces, yo me imagino que Pedro no podía esconder lo galileo de él, además de que era gente muy expansiva. Eran gente de costa, a pesar de que vivía en un lago. Miren qué parecido con los maracuchos, ¿no? Porque el mar de Galilea en realidad es un lago. Es interesante que cuando le escucharon hablar, este es uno de ellos. Y él, cuando se vio, oye, ya se dieron cuenta que soy uno de los discípulos. Entonces ahora que tengo un problema porque me van a matar. Adivinen qué dijo Pedro. Maldiciendo dijo negar que lo conocía. Y esto, si usted lo pone en vocabulario de un hebreo del siglo I, es diciendo que Dios repose con maldición sobre mi vida si yo conozco a ese hombre. Miren qué tamaño de cobardía la que él hizo. Y esto es lo que a mí me permite ver, si usted me acompaña a Juan capítulo 20, algo interesante de la vida de este hombre, y por eso es que pienso que tiene tanto interés para nosotros. Porque nos estamos encontrando ante un hombre que quiere seguir a Dios, pero ha fracasado en su búsqueda, ha fracasado en su proyecto espiritual. ¿Cuántos de ustedes, y yo voy a levantar la mano primero, ha intentado hacer algunas cosas bien y usted misma las ha deteriorado? ¿Cuántos como Pedro, después de decir te voy a seguir hasta la muerte, han fracasado en su agenda espiritual? Y los que no levantaron la mano son unos embusteros. Si hay algo aquí es que estamos igualitos estamos liquidados, que estamos todos en deuda. Todos estamos en deuda. Y uno de los testimonios de que usted está más endeudado es que no se da cuenta de eso. Ese está peor. El que piensa que no le debe nada a Dios está en serios problemas. Esa es la peor condición de un hombre, esa condición cauterizada, esa condición en abierta rebelión para con Dios, el no encontrarse humillado ante su presencia. Pero mire esto bien interesante. En el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, dice algo interesante. Verso 1, en el primer día de la semana, María Magdalena, que fue de mañana, siendo aún oscuro, tenga presente estos detalles, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro, nuestro protagonista, y al otro discípulo, que es Juan. Y mire lo que dice, aquel al que amaba a Jesús y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y aquí hay un detalle, hay un teórico italiano, Umberto Eco, creo que falleció hace 2 años, un gran semiota, un semiólogo italiano, extraordinario, autor del libro El nombre de la rosa. Los que han visto la película
Quizás a mí me gustó más la película que la misma novela. Hay casos en donde la película supera la novela y donde sin duda la novela supera la película. A Quijote no la van a poder superar nunca al papel. En verdad todo esfuerzo del cine ha sido terrible. Pienso que lo mismo sucede con la literatura del Gabo Márquez. Es difícil llevar la plasticidad de esa novela al ámbito de la imagen. Pero en El nombre de la rosa, y Humberto Eco decía que los grandes lectores son los lectores que saben leer entre líneas, los que saben traducir lo que el autor no dice de forma explícita, pero que está consagrado dentro del cuerpo narrativo. Y yo creo que aquí hay algo que Dios está diciendo entre líneas, porque estamos ante dos sujetos atléticos. Pedro y Juan eran hombres atléticos. ¿Quién puede negar que un pescador hasta el siglo XX, mis queridos hermanos, aquí en Río Seco, cuando querían buscar un pescado, los hombres tenían que fajarse a remar? ¿Cuántos han hecho remo en el gimnasio? Yo los invito a que hagan más de 15, 20 repeticiones y ya usted va a tener que soltar la cuestión. Imagínese usted tener que remar mar adentro y perderse de la orilla, ¿no? Y llegar al lugar donde están los cardúmenes. ¿Usted cree que esa gente no tenía condiciones físicas? Esa gente eran auténticos atletas. Nosotros somos la generación más cómoda que he conocido la historia. El más pobre de nosotros vive mejor que algunos reyes de los siglos pasados. ¿Por qué? Los reyes tenían que llevar el agua contaminada en cubos para bañarse. Usted abre un grifo y le cae de manera sistemática. Usted puede modificar el clima, usted puede modificar la luz. Tenemos, como diría Carlos Rangel en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, todo este lamento que tenemos los latinoamericanos con la opresión yanqui, con todas esas estupideces que Eduardo Galeano, con resentimiento histórico, dejó caer en las venas abiertas de América Latina, decía Carlos Rangel, mira, ya nada más con solamente el antibiótico, con la penicilina que nos regalaron, ya nos pagaron todo eso. Usted tiene antibióticos que pueden detener un proceso infeccioso, usted tiene acetaminofén para detener un proceso viral, cosas que no disponían los reyes en la antigüedad. Y somos la sociedad más cómoda de la historia y también la más frágil. Somos los delicaditos de la historia. Esta gente era ruda, esta gente era vigorosa, esta gente para tener lo que hoy disponemos nosotros de manera bastante cómoda, tenían que esforzarse bastante. Así que no fue que Juan llegó primero al sepulcro porque era más atlético que Pedro, no lo creo. Lo que pasa es que algo estaba deteniendo el camino de este hombre y la Escritura nos dice claramente que era bastante oscuro para aquel entonces. ¿Y qué animal canta en la oscuridad cuando está amaneciendo? El gallo. El mismo gallo que le recordaba a Pedro el fracaso de su lamentable, ¿verdad?, cobardía, cuando le dijo a aquella mujer, maldiciendo que no lo conozco, y el gallo cantó. Yo me imagino que él quería encontrarse con el maestro, pero cuando era oscuro los gallos estaban cantando. Y yo me imagino que eso detenía al hombre en su peregrinar, en su caminar, pero ¿para qué lo voy a ver si yo lo que tengo es vergüenza con él? Y yo me imagino que él quería encontrarse con el maestro, pero el canto del gallo le recordaba su fracaso. Y estaban cantando los gallos como quizás usted está escuchando algunos cantos de tractores que pueden detener tu peregrinar para encontrarte con Jesús. Y habrán algunos que dicen, ¿y qué vas a hacer tú buscando a Cristo? Si tú fuiste un ladrón, si tú fuiste una ramera, allá te conocen como la prostituta, la divorciada, el fracasado, el ladrón. Pero es interesante observar, mis queridos hermanos, cómo este Señor de segundas oportunidades. Pedro quizás se detuvo en el camino porque la culpa no permitía encontrarse con su Señor. Pero después que él se encontró con Jesús, hay un detalle que Marcos nos dice. Yo me imagino, porque dicen que el Evangelio de Marcos fue Pedro quien lo dictó y Marcos lo transcribía. De hecho, Pedro luego llama en la epístola que estamos estudiando a Marcos su amado hijo. Así que el Evangelio que ustedes tienen en la Biblia, después de Mateo, Marcos, quizás el redactor auténtico fue Pedro. Y yo me imagino que se tuvo que secar algunas lágrimas Pedro ante la afirmación de Jesús cuando le dijo a los discípulos después de resucitar,
busca a los discípulos y a Pedro. Y les hizo un pescadito, se los cocinó, lo asó, cocinó el maestro para ellos. Miren qué hermoso. Y 3 veces me negaste, pero 3 veces te voy a preguntar algo. ¿Tú me amas, Pedro? Y Pedro le decía, sí, te amo. El juego lingüístico está en griego, porque la expresión para amar de la que hablaba Jesús era agapao. Y Pedro respondía, yo, en este caso es fileo, de donde viene familia, de donde viene vínculo filial, amor filial. El agapao es el amor desinteresado y el amor de entrega sacrificial, de la que nos habla la Biblia, el amor incondicional. Jesús le decía, tú me amas con amor ágape. Y Pedro le respondía, yo te amo con amor fileo. Sí, te amo. Así que el juego de palabras se pierde en nuestra lengua castellana, pero es interesante porque Pedro todavía con culpa y con sinceridad le dice al Señor, todavía no he logrado el esplendor que yo debo tener para contigo. Yo te amo, sí. Y el Señor, 3 veces me negaste y 3 veces te voy a confirmar en lo que yo te comisioné. Porque aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A su nombre sea la gloria. Miren qué interesante historia. Qué hermoso. Somos infieles, pero Dios no lo es. Y Él dice, tú eres infiel, yo insisto en ser fiel contigo. Y 3 veces me negaste, 3 veces te voy a regalar mi promesa. Es firme mi propósito en tu vida. Usted puede imaginar el nuevo ímpetu que tuvo la vida de Pedro. Por eso esta epístola me interesa tanto, porque Pedro se parece mucho a nosotros, mis queridos hermanos. Tenemos tanto que aprender de su vida. A esto, Miguel Ángel, el escultor y pintor descomunal que tuvo el mundo renacentista, los que han estudiado el Renacimiento, el arte, mi esposa es artista plástico, la mayoría de la gente la conoce por peluquera, pero mi esposa es artista plástico. Y de hecho creo que va a empezar en eso nuevamente dentro de poco. Y ella estudió esto, a mí me encanta el arte y todo lo que tenga que ver con cultura me encanta, y más aún el fenómeno renacentista, porque el Renacimiento para el que estudia historia es fundamental. Si hay un siglo interesante dentro de la cultura en Occidente que usted debe explorar es el siglo XVI. El siglo XX, sin duda, el acelerado progreso que tuvimos es fascinante, pero el siglo XVI tuvo, y el siglo XV tuvieron fenómenos interesantísimos. El descubrimiento de América en 1492, de la Reforma Protestante, ¿verdad? Estamos hablando de 1615, 1515. 1525 fue, de alguna manera, aquí se fundó la ciudad de Coro en 1525, imagínense. Y nos encontramos un 31 de octubre de 1515 se clavaron las 95 tesis de la Reforma protestante. La Reforma, la invención de la imprenta por Gutenberg, la traducción bíblica a la lengua alemana y a las lenguas vernáculas de la Europa contemporánea o moderna más bien, y nos encontramos ante siglos interesantes. Pero el Renacimiento nos brindó un hombre maravilloso, Miguel Ángel. Ese tipo que cuando ustedes ven el David de Miguel Ángel, ustedes verán el esplendor, el detalle impresionante. Ese tipo le pintaba arrugas al mármol. Era una cuestión impresionante lo que podía hacer en escultura ese hombre. Usted cree que es tela y es mármol lo que él talló. Bueno, lo cierto es que le preguntaron, ¿cómo tú pudiste sacar de un pedazo de piedra algo tan extraordinario como el David de Miguel Ángel? Y él le decía, muy fácil, quitándole a la piedra lo que no es David. Náhuatl es fácil. Quitándole a la piedra lo que no es David. Y yo creo que Dios podría decirnos a nosotros, ¿y cómo tú de una piedra amorfa como mi vida, verdad? Como Pedro, puedes sacar la escultura de tu imagen en mi vida? A lo que yo pienso que Dios podría responder también diciendo, muy fácil, quitando de tu vida lo que no es de Cristo. Quitando de tu vida lo que no es de Cristo. Vamos a ver cómo el Señor nos cincela
y cómo va tallando la imagen de su Hijo en nuestras vidas. Miren qué interesante. Así que Pedro, de primera mano, nos va a dar una descripción de cómo esa transformación él la vivió. Yo la necesito conocer. Ojalá, hay un personaje en la Biblia del que yo siento un profundo respeto. Aquel joven rico que le llegó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo yo que hacer, verdad, para entrar al reino de los cielos? Y le dijo, tienes que guardar los mandamientos, tienes que hacer esto, aquello. Y él le dijo, ya lo he hecho todo. Y dice la Escritura, y Jesús lo vio y lo amó. Y dice, una sola cosa te falta. Ese tipo es un barbarazo. A él nada más le faltaba una cosa. A mí me faltan 1000 cosas por resolver. Él decía, una sola cosa te falta. Ojalá yo fuera ese tipo. Una sola cosa. No, guará, si ustedes supieran todas las cosas que Dios tiene que transformar en mi vida. Y por eso estoy tan atento a esto. Y por eso debemos estar tan atentos. Hay tantas cosas que transformar en nuestro ser y ya lo vamos a ver. Capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros, miren qué interesante, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Qué hermosa promesa. Vamos a ver lo que dice la Escritura acá. Escúcheme bien. Amén. El capítulo 1 culmina dándonos una recomendación interesante. Venimos hablando de que fuimos renacidos no de simiente corruptible, no de simiente de hombre, sino de una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Usted ha nacido de nuevo y usted puede tener una experiencia espiritual transformadora, es cuando la palabra del Señor es sembrada en su corazón, porque miren, ni el más elocuente predicador, ni el orador más espléndido que ha parido la historia, ni Charles Spurgeon, con todo el esplendor que tuvo su ministerio, que se escuchaban sus predicaciones en los Estados Unidos, en las dos orillas del océano Atlántico, eran atentos a lo que Spurgeon estaba diciendo en una iglesia de 10,000 miembros. Ni el orador más elocuente de la historia, ni Juan Crisóstomo en la edad patrística, ni Tomás de Aquino en el mundo medieval, ni Lutero ni Calvino en el mundo renacentista tendrían la habilidad de usted transformarle su carácter. Es la palabra de Dios, decía el salmista, la que convierte el alma. Y este no es un libro normal. Para los que han leído y los que les gusta la literatura saben lo que estoy diciendo. Este no es un libro de información, este es un libro de transformación. Este es un libro que no es normal con referencia. ¿Por qué ustedes creen que en 60 países del mundo este libro está prohibido? ¿Por qué usted cree que usted llega, cosa que curiosamente los proislámicos defienden? No, como no, que cada quien viva su fe desde su perspectiva. Pero el gobierno de Noruega creo que fue el que se puso las pilas. Ustedes quieren hacer una mezquita aquí en Oslo. Quieren tener una mezquita acá en nuestra propia realidad política. Pues permítanos tener una iglesia allá en Arabia Saudita. Dijeron que no. Pues entonces tampoco usted haga la mezquita. Porque como decimos en mi tierra, lo que es bueno para el pavo es buena para la pava. No podemos hacer una iglesia en tu tierra, pero tú sí puedes colonizar nuestras realidades. ¿Por qué no tenemos una convivencia auténtica? ¿Por qué no permitir democráticamente el ejercicio de nuestra convivencia interreligiosa? Bueno, curiosamente,
nos encontramos acá ante un fenómeno bien interesante. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, es prohibida en esos países y usted no puede entrar con este libro con un crucifijo puesto en su cuerpo, porque usted lo pueden hasta matar. Y paradójicamente el lugar donde más Biblia se está produciendo en el mundo es China, porque ellos para hacer cobre están mandados a hacer. Venga, aquí hay mano de obra barata, tráigalo y nosotros lo reproducimos. Pero es un lugar donde la Biblia está prohibida también en cierta forma. Porque este es un libro transformador. Este es un libro que le dice a la gente que sus caudillos nacionales no son dioses. Este es un libro que dice que el único al cual la rodilla del hombre se debe doblar es ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que es el Alfa y es el Omega, al principio y el fin de la historia, al que es, el que era y el que ha de venir. El Dios Todopoderoso. Este es un libro emancipatorio. Este es un libro incómodo a los caudillos mileniales, a los caudillos con proporciones mesiánicas. Porque le dice al mundo, tú no eres Dios, tú no eres el Eterno. El Eterno es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. Con razón este libro hay que prohibirlo. Porque este libro le dijo en Japón a Hirohito que él no era un dios. Y cuando los aliados triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, quizás la estocada más dolorosa para el imperio nipón fue cuando Hirohito, el emperador dios japonés, tuvo que decirle al mundo, yo no soy Dios. Y tenía al general MacArthur de un lado diciendo, decirle a la gente quién soy vos. Un hombre común y corriente. Y el contexto histórico de este documento, si usted lo puede ver, miren qué extraordinaria forma en la que Dios nos ejercita, mis queridos hermanos. ¿Por qué Primera de Pedro tiene tanto que decirle al corazón que necesita transformación? Dios indefectiblemente cuando quiere formar tu carácter te pone en un lugar difícil, en un desierto, en un lugar austero. Yo tengo serias dificultades con el Evangelio de la Prosperidad, con estas visiones neocarismáticas de pare de sufrir, de que de alguna manera usted puede comprar una bendición con alguna oferta económica. Esas son estupideces mercantilistas de una versión neoliberal de la visión cristiana. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña algo muy distinto. La Biblia enseña que Dios te da una promesa y te pone en un contexto que parece negarla. Dios te dice, te voy a proveer y te pone en un lugar donde no hay cobre. Dios te dice, te voy a proteger y te pone en un lugar peligroso. ¿Se da cuenta la dialéctica de la fe? Estoy como en una lucha en Peniel entre Jacob y el ángel de Jehová. No te puedo soltar hasta que tú no me bendigas. Pero la esperanza que se ve, decía el apóstol Pablo, ¿a qué de esperarlo? Si yo estoy viendo la provisión, no es esperanza. Si yo estoy viendo la protección, no es esperanza. La gloria es cuando no son mis fuerzas ni el entorno que me envuelve, sino cuando no queda la menor duda que fue la gracia de Dios la que te sostuvo. Y hay que ver lo que significa. ¿Puede usted imaginarse 2,5 millones de personas peregrinando en un desierto sin agua y sin comida? Yo me pongo en perspectiva logística y administrativa. ¿Cuántos recursos yo necesito para movilizar por 40 años a 2,5 millones de personas en un lugar donde no hay agua, luz? Imagínense la crisis social que había en Israel en el desierto. Con razón dice la Escritura que querían linchar a Moisés. Pero Dios te pone en un lugar austero, en un lugar difícil por esta razón. Capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8 te lo recuerda muy bien. Y esto por nuestro Alzheimer espiritual hay que recordarlo, mi querido hermano. Tenemos un Alzheimer espiritual terrible, se nos olvida realmente de dónde venimos y para dónde vamos. Y esto hay que recordarlo todos los días. Miren lo que el Señor le dice en el capítulo 8, verso 2 de Deuteronomio. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. Miren quién es el agente de la aflicción. Si usted pone esto en lengua pasiva, no es, está en forma activa. ¿Quién afligió a Israel?
Si usted conoce un poquito de gramática castellana, el sujeto gramatical de esa aflicción, como agente de aflicción, fue Dios. Y te afligió y te hizo tener hambre. Muchos líderes espirituales hoy dirían que Dios no es responsable de eso. Pero Dios en primera persona puso a Moisés a decir esto. Y ya va a ver usted el valor que tiene reconocer que Dios está involucrado aún en tu dolor. Ya usted lo va a ver y el argumento de Pedro es incontestable. Ya usted va a ver cuál es el valor de entender la soberanía de Dios. Algo que hay que devolverle a la teología cristiana evangélica hoy. La idea de que usted no es el soberano es el Rey de reyes y Señor de señores. Él no es el muchacho recao mío al que yo le doy órdenes. Usted es el siervo de Dios, no el Señor del Señor. Y el Señor insiste, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Miren qué extraordinario. Este contexto de austeridad, ¿por qué tú te alimentas de la palabra de Dios? ¿Por qué el Señor viene a ser tu refugio? ¿Por qué es alimento auténtico al alma sedienta? Porque, hermano, cuando usted está solo, cuando usted se siente abandonado, y usted puede decir, hasta la familia me dio la espalda, mi esposa, mi esposo, mi madre y mi padre me abandonaron. Miren el alimento espiritual que el Señor te brinda. Aun cuando tu padre y tu madre te abandonasen, con todo eso Jehová te recogerá. Me siento débil, no tengo fuerzas, no hay manera de solventar esta crisis. Pues la Escritura dice algo muy distinto. Todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece. Diga el débil, fuerte soy. A su nombre sea la gloria. Mire qué extraordinario. Y usted necesita ese alimento, porque el desierto está desmintiendo gran parte de las promesas. Y usted va a tener que decidir si vivir por la vista que revelan sus sentidos o por lo que la palabra del Señor establece. Yo llevo 16 años viviendo en esta ciudad y he vivido por mirar como viendo al invisible. Se sostiene usted como mirando al invisible. Ahora volvamos a Pedro. Por eso nos insiste, esa palabra está viva y ustedes fueron engendrados por ella. Ni el más elocuente predicador puede transformar tu vida. Es el Espíritu Santo a través de ella la que puede promover esta transformación. Ahora miren esto. Después que nos hablan de la palabra y después que nos insisten en cuál es el criterio que configura nuestra identidad, la palabra de Dios, ¿qué es lo que singulariza a esta iglesia del resto de las iglesias? ¿Cuál es el aspecto que la iglesia cristiana tiene como elemento distintivo? Pues, mi querido hermano, unos pueden seguir tradiciones, unos pueden decir lo que el pastor diga es amén, lo que aquel dijo es la verdad, lo que aquella institución afirma es lo que nosotros creemos. Pues los que estamos aquí reunidos, ni el pastor, ni la institución, ni un líder carismático, ni nadie, lo que dice el Señor a través de su palabra. Porque si aún yo mismo como pastor tuerzo las Escrituras, los he liberado ustedes de la responsabilidad de la sujeción. Y claro que yo sé el valor que la sujeción tiene, porque después de todo, cuando yo estoy predicando el Evangelio y usted no se sujeta a él, usted no se está sujetando a mí, usted está en rebelión con Dios. Por eso, desautorizar a un líder espiritual cuando realmente está hablando de parte de Dios es muy peligroso. Pero si yo se me ocurre, digo, amanezco un día loco y digo, no es como dice la Biblia, es como digo yo. Usted huya por su vida. Salga corriendo de este lugar y déjeme solo y ore por mí. A ver si Dios quizás tenga misericordia. Pero qué presunción es quererle decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Hermano, este lugar tiene su Señor. Y es la palabra de Dios el criterio, el único criterio que puede articular nuestra conciencia y nuestra visión de la vida. Así que en esa afirmación, Pedro fundamenta la identidad de esta comunidad en diáspora. Recuerden a quién le está escribiendo Pedro. ¿Quiénes eran los que recibieron esta carta? La recibieron ellos, los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, gente que estaba fuera de su tierra. Y usted sabe lo que es estar fuera de su tierra.
ser tratados como de 15ª categoría, perseguidos por un emperador. ¿Sabe quién era el gobernante en este momento? Un hombre al que solamente hoy llevan por nombre los perros, Nerón. Nadie de ustedes se le ocurriría ponerle un hijo Nerón. Así nada más se llaman los perros. Y ya ustedes saben lo que les hicieron a nuestros hermanos en el siglo I. Y los calumniaban y decían cualquier cosa contra ellos, con tal de detener el crecimiento formidable que la iglesia tenía en el siglo I. Y miren cuál es la recomendación de Pedro. Aquí viene la transformación. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Podemos leer este verso en dos perspectivas. Uno desde una forma activa y otra desde una forma pasiva. Si usted es un agente de malignidad, si usted ha hecho malicia, engaño, hipocresía, ha sido envidioso o ha tenido una lengua detractora, Pedro le está recomendando que usted deseche eso. Pero la otra lectura podría ser esta. Si usted ha sido un paciente que con malignidad alguien lo ha maltratado, que a usted lo han engañado, que a usted le han cometido hipocresías, lo han envidiado y han hablado mal de usted, la recomendación bíblica es que usted deseche esas realidades. Miren qué instrumento terapéutico. Usted va a tener que desechar algunas cosas de su vida. Usted va a tener que desechar aspectos, pensamientos, memorias, recuerdos. Porque estas detracciones me resultan interesantes. ¿Puede usted evitar que alguien hable mal de usted? Mire, ni su mejor esfuerzo va a lograr eso. Si usted vive obsesionado con la opinión de la gente, usted va a ser un esclavo de la opinión pública y ese es un tipo de personas que aún a sí mismo se está defraudando. Porque usted está hipotecando su identidad para comprometerla con una expectativa falaz, con una suerte de, miren, oye, mira lo que dijo mío, y mira lo que dijo de aquel, y mira cómo está hablando mío. Yo sé que es indignante escuchar hablar con despropósito. Mío lo han hecho infinidad de veces. Mire, y no importa el logro que usted tenga. Mire, si usted se gradúa summa cum laude, miren cuál es una de las posibles lecturas que le dan. Lo que pasa es que lo que estudió es fácil. Si usted se graduó, dice, bueno, ¿cómo no se va a graduar si se tardó un año más de lo que la gente necesitaba para graduarse? Si usted logra un esplendor económico, debe estar vendiendo droga. O con quién está enchufado. Nadie le da crédito a su esfuerzo. No, ¿y por qué? Tiene un carrito nuevo. ¿En qué negocio andará? Y tenemos una comunidad de mediocres que tiene muchos cómplices. Así los llamaba Arturo Larpietri. Nuestra comunidad hispana, ya nos lo recordaban algunos historiadores, hemos trabajado el poder. Fíjense, aquí es interesante lo que pasó en la Hispanoamérica. Del Río Grande para abajo muchas cosas son diferentes. Y nosotros resentimos gran parte del esplendor norteamericano, pero hasta los que critican a los Estados Unidos se quieren mudar para allá. Esa es la realidad. ¿Por qué hay cosas diferentes allá que aquí no están? Porque allá la Biblia llegó y se quedó. Por lo que decía Abraham Lincoln, veo muchas copias de la Biblia y no veo una de tu Constitución. No, es que toda la Constitución nuestra está inspirada en la Biblia. Y es interesante ver que aquella embarcación de Mayflower, que llegó a mediados del siglo XVII, juraron levantar una nación bajo los preceptos bíblicos. Y el Día de Acción de Gracias es la conmemoración de una generación de inmigrantes que llegaron y se estaban muriendo de hambre, y según algunas tradiciones, algunos indígenas, y de forma providencial Dios hizo llegar unos pavos que le salvaron la vida a esa comunidad de migrantes que hoy fundaron a la nación más poderosa del planeta. Y por eso se come pavo en el Día de Acción de Gracias. Yo no celebrar el Halloween, que es una conmemoración pagana. Yo celebraría el Día de Acción de Gracias porque tengo mucho que agradecerle a mi Dios. Yo sí tengo que agradecerle a Dios mucho. Bueno,
Independientemente de este paréntesis y digresión, hay algo interesante. Del Río Grande para abajo, nosotros nos criamos con la idea de que el poder se conquista y luego se reparte. Esa es la visión del poder en Latinoamérica. Conquista y reparto. Por eso los políticos, cuando conquistan, es para repartir. ¿Verdad? Conquista y reparto. No es un fenómeno administrativo. Esta visión bucanera, de pirata. Yo tengo un botín y el trabajo es repartirlo. El proceso administrativo es ese. ¿Cómo se consigue el poder en esos términos? A través de la adulación. Y cuando hay alguien virtuoso, se sospecha de él. Este tiene mucho esplendor, hay que ponerlo a un lado, porque la gramática del poder no permite la virtud. Lo que permite es la adulación. Y se conquista el poder a través de la adulación. Pedro le diría a la gente, tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra visión de la vida. Tú has lidiado con lenguas que te han malpuesto a ti. ¿Cómo tú puedes lidiar con la gente que te está calumniando? ¿Cómo puedes tú lidiar con la gente que te hace daño con sus palabras? Yo le invito a que me acompañe a Primera de Samuel, capítulo 17, y usted va a ver la forma en la que David respondió a esta crisis. Vamos a tener que desechar algunos aspectos de lenguas detractoras, estupideces, que la gente, miren, a usted lo pueden, estuve escuchando un teórico de la resiliencia bien interesante, que él decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento va por tu parte. Y esta discriminación parece una verdad de perogrullo, ¿no? Pero ¿cómo yo puedo dejar de sufrir a través del dolor? Él decía, una cosa es la subjetiva percepción del dolor, que es lo que llamamos sufrimiento, y otra cosa es la realidad objetiva del dolor. Curiosamente, a usted, por ejemplo, yo le digo, ¿usted puede mentirme? Sí. ¿Usted puede mentirle a Dios? Sí. Lo que usted no puede es engañarlo. ¿Se da cuenta? El dato objetivo de la mentira es inevitable. Yo no puedo evitar que usted me mienta. Lo que sí va por mi cuenta es que usted me engañe. Usted no puede evitar ser afligido a través del dolor. Lo que usted sí puede evitar es cómo lo resemantiza y lo metaboliza. La subjetiva interpretación que usted hace del dolor es lo que llamamos sufrimiento. Y aquí es donde está el valor de reformarnos en nuestro entendimiento para poder metabolizar esa realidad que usted no administra y que sea una realidad inocua para tu vida, que no te haga daño. Miren cómo David resolvió un conflicto cuando estaban hablando mal de él. Capítulo 17, verso 20 de Primera de Samuel. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado a Mundo. Su papá le dijo, chico, recogete unas arepitas, un pancito y llévaselas a tus hermanos que están comiendo. No tienen que comer, hay que llevarles comida, atiéndelos un ratico, llévales una comidita a tus hermanos que van para la guerra. Y se montaron en eso y lamentablemente el muchacho se fue, llevó la lonchera, la vianda y se fue a atender a sus hermanos. Y miren qué interesante. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas, miren qué responsabilidad, delegó sus ovejitas para que se las cuidara a alguien, ni siquiera se las dejó otra gente. Vamos a dejarlas al cuidado para que no les pase nada. Dio un guarda y se fue con su carga como Isaí le había mandado, obediente a su padre. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Verso 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y David y las oyó David. Miren qué interesante, cambió las palabras Goliat. Eran las mismas palabras. Pero David las interpretó de una manera distinta a la que todo el ejército las estaba interpretando. Aquí tenemos un fenómeno de intersubjetividad bien interesante, de imágenes interétnicas, de imágenes intersubjetivas. Y ya va a ver usted la importancia de la identidad espiritual para poder salir victorioso en este desafío. Miren lo que David hizo. Y todos los valores de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor.
Y cada uno de los que de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? ¿Cómo no lo vas a ver si medía 3 metros? La franela le pesaba 50 kilos. Si usted la pone ahorita en vocabulario contemporáneo, ¿usted se imagina pelear con un tipo así? Esto no es fácil, muchachos. Pelear con un tipo de 3 metros de estatura que no cabía por esa puerta era intimidante, y hasta el rey Saúl, que era el hombre más alto de Israel, temblaba ante la presencia del paladín. Pero miren cómo David interpretó el desafío, y hay algo más interesante. Su propio hermano habló mal de David, y aquí es donde me quiero detener. Entonces, cada uno de Israel le decía, ¿no habéis visto? Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le vendiere. Parece que le gustaba la hija del rey, iban a exonerar de impuestos al padre del que venciere, y bueno, iban a haber muchos beneficios políticos al que venciera a Goliat. Pero miren lo que el hermano de David vio cuando se lo encontró. Verso 28. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor. ¿A ti te dolería que tu hermano mayor hablara mal de ti? Para muchos de ustedes el hermano mayor fue su padre. Y que tu hermano mayor ahora con despropósito hable mal de ti puede ser un elemento disruptivo de tu paz, de tu salud emocional. Y que diga cosas como estas. Mira lo que su hermano dijo. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Miren cómo subestimaba su trabajo. Le dijo que tenía pocas ovejas, aquellas pocas. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Miren lo que les dijo, tú eres un sinvergüenza que no sirves para nada. Tú viniste a ver aquí cómo se matan los hombres. Tú viniste a ver aquí cómo se destruyen y se matan entre ellos, y no viniste a hacer lo que tú dices que viniste a hacer, que era traernos comida. ¿Usted puede creer que alguien te interprete tan mal? Amundo, él dejó su oficio, las pocas ovejas que su hermano subestimó las dejó al cuidado de alguien, porque era un buen pastor. Pero hay gente que, no importa su mejor esfuerzo, va a decir que usted es una persona perversa y de mal corazón. ¿Cómo lidia usted con eso? ¿Qué le digo a Eliab para que no siga pensando mal de mí? ¿Puede hacer algo distinto David para cambiar la opinión de su hermano? Si le está llevando comida, dejó su oficio, está exponiendo su vida, y su hermano lo que le dice, lo que se le ocurre a ti pensar, es que yo vengo aquí con soberbia a hacer daño y a hacer turismo de guerra, a ver un Ultimate Fighting, y con soberbia tú piensas que yo estoy aquí. Ahora, ¿qué recomienda Pedro? ¿Y qué es lo que la Escritura dice? Pues debes llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Miren cómo respondió David. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y aquí se quedó David muy claro porque estaba bien plantado en su identidad. Ya va, esto no es mero ejercicio retórico. Eso que tus labios pronuncian no se corresponde con mi auténtica identidad. Yo no soy el hombre que tus labios expresan. Yo no soy la persona quien tú piensas que yo soy. Si tú quieres pensar en mis propias fuerzas, pero este es un hombre que está pensando en Dios. Si tú quieres decir que yo soy malo, te doy la razón. Yo soy peor de lo que tú piensas. Quizás yo puedo poner algunos detalles más oscuros en el cuadro que tú estás pintando. Y yo puedo poner incluso cosas peores que tú no conoces. Pero yo estoy plantado en una nueva identidad. Ya yo no soy yo, como diría el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y miren cuál fue la siguiente estrategia. Subestimar las palabras detractoras, porque tú vas a tener que elegir entre creerle al diablo o creerle a Dios. El único poder que Satanás tiene, porque si usted observa lo que la Biblia dice,
La Biblia no dice que mayor es el que está en mí que el que en el mundo está. La Biblia no dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. La Biblia no dice de que me ha dado potestad de hollar serpientes, escorpiones y alacranes y que nada me dañará. La Biblia no dice, ¿verdad?, que de alguna manera podés hollar a la serpiente y al cachorro del león. La Biblia no dice que tengo autoridad para reprender al reino de las tinieblas. ¿Por qué entonces somos afligidos en estos términos? El único poder que Satanás tiene es si tú le compras una mentira. Y David se negó a comprarla. Y miren lo que hizo. Esto es mero hablar tuyo. Yo he decidido creerle a Dios. Yo he decidido seguir a Cristo. Y miren lo que hizo. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Quitó la mirada de la lengua detractora y la puso en el premio del supremo llamamiento. Pon tus ojos una vez más en Jesús y serás más que vencedor por medio de aquel que te amó. A su nombre sea la gloria. Olvídate, deséchalo, apártate de ese lugar. Sal de ahí. Eso es mero hablar. Y Pedro entonces le viene a decir a esta gente: ustedes que están perseguidos, expatriados, llenos de calumnias, están diciendo que ustedes que cuando se reúnen en la Santa Cena lo que hacen es que buscan un bebé, lo llenan de harina, lo pican en pedazos y se lo comen vivo al niño, se beben su sangre de un niño que están matando. Eso era lo que decían de los cristianos en el siglo I, los paganos romanos. Los que se intimidaban frente al crecimiento de la iglesia calumniaban a los cristianos diciendo cosas que no eran auténticas. Entonces ahora el apóstol Pedro les va a dar la estrategia de guerra. Mira, están hablando esto de ti y dicen todo este conjunto de elementos malignos y detractores, pero mira lo que Dios dice de ti. ¿Cuál es tu criterio para la formación de tu identidad? ¿En qué estás edificando tu identidad? ¿Quién eres tú? Miren qué pregunta tan personal. Miren qué pregunta tan fundamental, diría yo. ¿Quién eres tú? ¿Bajo qué criterios tú estás fundamentando tu vida? Cuando alguien pregunte por ti, ¿tú quién responderías que eres? Y miren lo que Dios responde de ti. Aquí entonces el nuevo esfuerzo pastoral es devolverle a la perseguida iglesia su identidad y afirmarle en las promesas de su identidad espiritual. La estrategia de Pedro, miren qué extraordinario visado le está dando a los exiliados del mundo. No te quieren en ese país porque eres un expatriado. Estás siendo perseguido por un gobernante que neuróticamente piensa que tú eres una competencia para los esfuerzos ideológicos de su poder, porque tú niegas que Él es el eterno, el curios de la historia, el auténtico Señor de la historia. Tú sabes que es Jesús, y como tú no le has prestado tus rodillas en tierra al culto a la personalidad de ese hombre, pues te tenemos que matar. Como lo diría el tribunal del pueblo en el gobierno nazi, el problema con ustedes los cristianos y nosotros los nazis es que nosotros necesitamos al hombre en espíritu, alma y cuerpo completo. Ustedes también le están demandando ese mismo servicio a Jesús. No pueden convivir los dos señores. Y tienen razón. Usted va a tener que elegir quién es el Señor de su vida. Y sobre qué roca usted está edificando su identidad. Miren la identidad que Dios le regaló a este centauro ontológico fracasado, lleno de pecados, de iniquidad, y que tiene un corazón, como dice la Escritura, perverso, engañoso, más que todas las cosas y perverso. Cuando usted ve ese deterioro, ¿cómo Dios puede regalarle? Claro que sí. Allá te conocían como la prostituta, el ladrón, el inútil, el que no sirve para nada. Tu mamá tenía razón, el bruto. ¿Para qué te vas a casar, mija, si te van a dejar botar? Eres feíta como tu abuela. ¿Cuántas voces detractoras hoy detienen tu progreso en la fe?
¿Cuántas memorias que tú tienes que desechar hoy impiden ver tu auténtica identidad? Pues quiero hablarle al hijo pródigo que vendió todo lo de su padre, lo gastó en prostitutas, en aguardiente y está comiendo hoy algarrobos con los cerdos en la provincia lejana y gentil. Allá el brazo de la misericordia de tu Dios te puede alcanzar. Y allá esa gracia puede decirte, aquí te conocen como el delincuente, el ladrón, la prostituta y la que no sirve para nada. Pero para mí, mira lo que tú eres en Cristo Jesús. De tú abrazar tu nueva identidad, de tú abrazarte a Jesucristo, mira lo que yo tengo que decir de ti. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tienes la visa del cielo. No tienes identidad terrenal, tienes una identidad celestial. A su nombre sea la gloria. Te sacaron de aquel lugar, no importa. Si ya yo tengo un pasaporte. Los griegos se ufanaban diciendo, nosotros somos los cosmopolitan. Y eso sonaba de mucho caché, sobre todo una sociedad aristocrática. Aristóteles apelaba por la aristocracia. El mismo Sócrates aborrecía la democracia. El esplendor griego, en términos intelectuales, nunca apostó por la democracia. Esa democracia griega fue apostada por otra gente. Esto es un debate interesante en términos de historia politológica. Pero para una cultura aristocrática, yo no soy griego, yo soy un ciudadano del mundo. Caramba, qué grande es tu gentilicio. Eso suena, usted es un cosmopolitan. Esa revista basura que venden Cosmopolitan, que es para deformar la integridad de la conciencia femenina, en verdad lo que significa es que es un ciudadano del mundo. Y los griegos se ufanaban, yo soy ciudadano del mundo. Yo tengo de alguna manera, déjate de esa. Y Pablo viene y va más lejos y le dice, tú eres cosmopolitan. Pues yo soy un ciudadano del cielo. Yo tengo una ciudadanía más amplia que la tuya. La mía llega hasta el tercer cielo, hasta la misma presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Miren qué extraordinaria respuesta. Miren qué palabra de afirmación a un pueblo exiliado, execrado de la dignidad. Un pueblo que no tenía identidad, que marchaba sin rumbo. No, sí la tienes. Y no importa la tierra donde tú te encuentres, hermana Yeri, y todos los que han marchado, lo importante es que la presencia de Dios esté contigo. Si la presencia de Dios no está conmigo, pues no daré un solo paso. Con Él yo soy la mayoría. A su nombre sea la gloria. Él es el que realmente construye mi identidad. Mire qué importante, ¿no? Ahora usted tiene un deber, elegir a quién le va a creer. Haga usted un ejercicio. ¿Quién te hizo daño? No hablemos de políticos. Vamos a pensar en otra persona. Usted piensa, ¿te acordás cuando te robaron los mamones que bajaste de la mate? ¿Se acuerdan cuando se llevaron la bicicleta, muchachitos, sin permiso? Y esa raíz de amargura que todavía está ahí, le picharon los cauchos y no se la devolvieron. Tuvo como 4 incidentes de ultimate fighting con los muchachos del barrio después de eso. Yo puedo traer a memoria, yo fui un muchacho, yo peleaba contra el barrio completo en Mérida. Me abominaban por ser maracucho. Y tenía que estar peleando con medio barrio allá en el lugar de la Plaza de las Heroínas. En estos días llegué por allá y casi me bajo en la cruz porque dije, si veo uno de estos por aquí, muchachos, si están viviendo por acá, vamos a ver si, Padre, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Imagínense, creo que el Señor me estaba formando en términos de carácter para luchar contra un bojote de cosas que el Señor nos pone a los pastores a pelear. Aprender a pelear solo no es pelear solo, es saber que con Dios, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Usted puede echar memoria de alguna gente que le ha hecho daño. Y aquí Pedro te presenta 2 alternativas. O le crees a esas lenguas detractoras, o le crees a Dios.
Ahora yo voy a decir algo. Para de sufrir. Pare de sufrir. Créale a Dios. Todo lo demás que el mundo diga, si no se parece a lo que dice Dios, es mentira. ¿Y sabe por qué usted es lo que Dios dice? Y alguien diría, pastor, pero yo no soy tan bueno como Dios dice ahí que yo soy. Real sacerdocio, me están poniendo más allá de Lady Di, Príncipe Carlos, esos son unos cachilapos, al lado de lo que están diciendo de usted. Yo no soy eso, sí lo eres. ¿Sabes por qué? No por lo que tú hiciste, sino por lo que Él logró por ti en la cruz. El Señor te ve a través del espejuelo de su sangre. Él está viéndote a ti a través de la victoria de Jesús en la cruz. A través de su preciosa sangre fuiste comprado. Y el Señor, ¿por qué no? Decidió regalarte algo que tú no merecías. Y con humildad vas a tener que recibir el único regalo que te puede distanciar de esa miseria. Y te va a tener que pasar lo del muchachito que no tenía un liqui y unas alpargatas para ir al baile. Y le dice a su amigo y compadre, no se preocupe compadre, yo le voy a prestar las alpargatas y el liqui blanco mío. Y usted va y se levanta a esa muchacha y echa un baile bien zapateado en mi nombre. Y le presta el liqui, se lo plancha y le pone las alpargatas nuevas. Y cuando está el muchacho fajado, levantando el polvarerín, llega el compadre y le dice, dale bien duro a mis alpargatas, no se preocupe que esas alpargatas son mías, si se rompen yo compro otra. Dale bien duro al liqui, que si se ensucia no hay problema. Y el muchacho quedó todo avergonzado, muchacho, y viniste a decir que esto no es mío. Fracasó el proyecto, muchacho, levantase a la muchacha, no era dueño ni de las alpargatas. Gloria a Dios que mi Señor no me reprocha, sino que me quiere afirmar. Dale bien duro a esas alpargatas, que esa justicia yo te la regalé. Dale bien duro al liqui, que yo te vestí con vestido de justicia. Y por medio de la fe, tú eres lo que eres. Ahora usted va a tener que decidir si ir para el baile o no ir para el baile. Pero yo sí me he visto de Cristo. Aquí Pedro está diciendo, ¿qué peor fracaso que el mío? Yo negué maldiciendo al maestro. Yo creo que cualquier otro evento, yo tratando de entenderme, porque yo me condeno a mí mismo de una manera muy lesiva. Para mí es muy difícil perdonarme a mí mismo. Y se puede entender como un gesto de soberbia, como un gesto de lo que sea, pero es una debilidad. Yo me siento muy mal cuando me equivoco. Yo no me imagino sufriendo lo que Pedro sufrió después de su fracaso moral. Yo hubiera preferido robar, adulterar y hacer cualquier cosa, menos maldecir negando que conocía a Jesús. Mi pecado es igualito que el de él, sin embargo yo lo hubiera interpretado como algo imperdonable. Y quizás yo estuviera lacerándome y negándome a recibir el perdón de Dios. Pero Pedro puede decir, ¿quién me va a echar a mí un cuento si de la peor miseria mi Cristo me levantó? Me dio un vestido nuevo, me dio una identidad nueva y 3 veces lo negué y 3 veces me recordó su amor firme y fiel para conmigo. A su nombre sea la gloria. Qué bueno. Ahora con esa nueva identidad tienes un nuevo desafío. Afrontar la interacción de la violencia desde tu propia identidad. Este es otro temazo. ¿Cómo responder a la agresión desde la identidad que Cristo te regaló? Porque el contexto histórico y social de esta epístola es la de un sujeto al que lo están persiguiendo a muerte por razón de su fe. Usted puede imaginarse, ¿eres cristiano? Alguna gente ganaba dinero denunciando a los cristianos. Imagínense ustedes la comunidad de delatores que tenía la iglesia. Y alguien decía, si vos me conseguís un cristiano, te consigo una cajita de clac. Si vos me conseguís una iglesita, muchacho, qué chequezazo te va a llegar, vas a tener muchos privilegios con el emperador. ¿Saben de dónde viene la expresión pan y circo?
Esa era la forma en la que el poder entretenía a las masas que se encontraban en descontento. Vamos a darle entretenimiento y vamos a tirarles pan desde las gradas para que la gente coma. Mientras la gente está masticando y le das entretenimiento, la gente no piensa en la injusticia. Ese ha sido un largo camino de enajenación de la dignidad de los pueblos. Ha tenido, el poder es corrupto. El poder sin Cristo tiene su origen en Satanás. Ahora miren, esta gente tenía un desafío. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, verso 11, ahora 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando este nuevo ciudadano, cuando usted pincha una botella de estas mangas de cuero que se llevan para las plazas de toro, ¿qué sale de esa manga? Vino, si usted está en España. Si usted exprime una naranja, ¿qué va a salir de la naranja que está sujeta a presión? Jugo de naranja. Si usted exprime un limón y lo pone a prueba, va a salir el jugo de limón. Si usted exprime un cristiano, debería salir Cristo. Miren qué desafío enorme tenemos, ¿no? Y ahí se sabe si el gas pela. Hermano, para un hombre promedio, imagínense ustedes, ha sido tan grande la comunidad de detractores que uno tiene que lidiar. Uno como pastor no puede ni siquiera comer en la calle. Miren lo que una vez me dijo un tipo que vendía parrillas. Y eso que era cliente de él, imagínense si hubiera sido enemigo. Llegó y se me quedó mirando. Ah, venís a comerte los diezmos de los bobos que tenés allá. Y eso lo escuchó un familiar al que yo quiero mucho y me dijo, ¿y no le rompiste la boca? Y yo le decía, la verdad es que provoca. Pero usted se imagina que hubiera salido por el Nuevo Día, pastor, yudoka. Yo he tenido que reprimir esos ímpetus, hermano. A mí me fascinan las artes marciales. Me encantan los deportes de combate. Cuando me quemé, esa fue la estrategia de mamá. Me puso a estudiar natación y enseñarle judo por si se meten con él. Además de que me ayudó bastante físicamente, ¿no? Fue en verdad extraordinario deporte. Extraordinario. Y Falcón es una potencia en judo. Un deporte fascinante. Lo que mi carne y mi viejo hombre hubiera hecho, en verdad provocaba hacer eso, pero si me hubieran exprimido, no hubiera salido Cristo, hubiera salido Jorge. Hubiera salido Sermonator. No Cristonator. No, de lo que se trata es hacer morir lo terrenal. Qué fácil sería haber ripostado, y la respuesta de Jesús es llevarlo a otro plano. Lo increpaba, y hay algo interesante de cuando usted no responde con violencia, y aquí sin duda a los hombres Dios nos habla, porque el hombre promedio se indigna. Me faltaste el respeto. Y se supone que un hombre tiene que vindicar eso, se supone que así nos criaron en nuestra cultura, y te quedaste callado. Miren lo que ha hecho Cristo en mi vida. A ese enano lo hubiera volteado como una media, si hubiera dejado salir el viejo hombre de mi vida. Y así han dicho muchas cosas, demasiadas estupideces. ¿Por qué el envidioso hay que desecharlo también? Mis queridos hermanos, el envidioso es la persona que usted más lo admira. Lo que pasa es que él no soporta, como Caín, que Dios repose con gracia en su vida. Y el problema de Caín es que él le daba la gloria, ¿verdad?, a su hermano Abel en lugar de dársela a Dios. Tus grandes logros son obra tuya. Tu esplendor es tuyo. Es esta naturaleza tuya la que da razón de tu esplendor. No. Abel diría, chico, yo soy lo que soy es por la gracia de Dios. No me des la gloria a mí, dásela a Dios. Cuando usted entiende eso,
no ve a su hermano como una competencia, sino como una bendición. Yo no estoy en competencia contigo, yo estoy colaborando contigo a un objetivo común. Yo no estoy en competencia, yo no tengo nada que envidiarte a ti. Una pregunta, porque ustedes pueden pensar, por ejemplo, el envidioso piensa así: ahora que tenés cobre no saludas a nadie. Muchacho, mejor no cuento, mejor no lo cuento, porque podría interpretarse como un resentimiento. Pero, mis queridos hermanos, si usted le pregunto yo, ¿usted cree que Donald Trump es lo que es porque es muy buen gerente? ¿Usted cree que Donald Trump es uno de los hombres más ricos del planeta porque él es un hombre que nació con una cualidad sustancialmente distinta a la nuestra? ¿Usted cree que Bill Gates, usted cree que Steve Jobs, usted cree que estos grandes portentos económicos, ellos son lo que son? ¿Es por qué? Porque ellos son mejores que el resto de la gente. Queridos hermanos, hasta los detractores del Evangelio son lo que son, es por la gracia inmerecida de Dios. Yo, cuando hablé acerca de este fenómeno económico, de si el valor tiene una realidad subjetiva o un valor objetivo, si usted puede buscar el fundamento del valor y de la riqueza, los liberales dicen que el valor se encuentra en la subjetividad del mercado o en la intersubjetividad del mercado. Los de izquierda dicen de que el valor de un producto es un hecho objetivo, producto de la enajenación de la real fuerza productiva del trabajador. El Señor silencia a ambos y dice: el que realmente le da valor a las realidades, el que realmente configura la dinámica del valor de una realidad, soy yo. Los liberales dicen: la propiedad es mía. Los de izquierda dicen: la propiedad es del Estado. El Señor dice: ni tuyo ni tuyo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A su nombre sea la gloria. Vamos a abrir la Biblia otra vez, ¿vale? La escuela austríaca y la escuela y la izquierda y el neomarxismo de la escuela de Frankfurt tendrían mucho que aprender si en su soberbia intelectual no vieran este libro como un agregado mítico del folclore hebreo. Jehová es el que da incluso la facultad para hacer las riquezas. Así que cuando hay resentimiento histórico, hermano, usted es susceptible de padecer muchas cosas. Cuando usted batalla con complejos, usted de alguna manera, aquel que dice: ahora no quieres saludar a nadie, en realidad es esa persona que está proyectando un estado de conciencia. Esa persona, si tuviera recursos, en realidad fuera la que no lo saludara a usted, porque él tiene la equivocada idea que cuando usted tenga dinero, él va a ser más que usted. Él tiene la idea: cuando yo sea rico voy a ser más que el resto de estos cachilapos. Y cuando yo tenga la chequera que yo voy a tener, porque así la voy a tener, lo declaro y lo confieso. Y con la olla o sin la olla, que no le guste que se bañe en brea. Y voy a lograrlo y voy a hacerlo. Y muchacho, muy bien, está bien, hágalo. Pero, ¿qué te hace pensar que tú eres mejor porque tienes riquezas que según la Escritura hoy son y mañana no lo son? Tú puedes morir hoy y lo pierdes todo. Así que la respuesta de Pedro es: cuando tú sufras agresiones de este tipo, la única manera que tienes para vencer el mal es haciendo el bien. Y la única manera que tú tienes para poder subvertir este orden de quebranto es dando una respuesta de benignidad. Juliano el Apóstata, aquel emperador que quiso subvertir el orden institucional que Constantino, después del edicto de Milán, dio instituyendo al cristianismo como religión del Estado, dijo: tenemos que volver al paganismo, pero no pudo. Y él confesó algo: no podemos volver porque estos perversos nazarenos, estos perversos galileos, así nos llamaba, cuando alguien enferma ellos lo buscan, cuando alguien padece ellos están en medio, cuando los buscamos para matarlos ellos se ponen primero para que no maten a su hermano, y cuando los llevamos al circo en Roma empiezan a orar por los que se burlan de ellos y empiezan a pedirle a Dios por sus familiares y mueren y nos conmueven hasta las entrañas.
Porque cuando hay enfermos, ellos los asisten, mientras que nosotros los paganos huimos. La verdad es que no podemos combatir algo igual. Y la respuesta bíblica es que usted, para vencer el mal, la única manera que usted tiene, dice la Escritura, que si queremos vencer el mal con violencia, agregamos nuevos males. La verdad es que nunca resolvemos un problema violentamente, nunca, casi nunca. Hay excepciones éticas que son objeto de mi debate aún y que yo todo el tiempo estoy metabolizando y esperando dirección de Dios. Pero sin duda alguna, la respuesta de un cristiano siempre es de paz. Y miren entonces lo que el Señor le está diciendo. Mahatma Gandhi le enseñó a Occidente, un hinduista, le enseñó a Occidente lo que significa el Sermón del Monte. ¿Qué significa cuando tú pones la otra mejilla y cuando tú vences el mal con el bien? Lo que estás diciendo es que cada golpe que te da tu agresor y tú le ripostas con amor, tú lo desarmas, tú te avergüenzas. Cuando tú le hablas mal a alguien y esa persona te responde bien, tú te sientes avergonzado. Y yo no sé qué aparato, qué tecla mueve el que tú seas coherente con tu identidad cuando te afirman y te hacen daño y tú le das la mano a tu agresor y tú lo ayudas y oras por él. Algo pasa en su espíritu, lo desarmas. Y eso fue lo que permitió que el cristianismo pusiera en cuarentena al paganismo en Occidente. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer hoy frente a los formidables desafíos que tenemos. Invito a los músicos que estén pasando, porque hoy nos sentamos a la mesa del Señor también. Hoy se apuesta por matar a nuestros niños. Y hoy se está legislando en las auténticas campañas. Hoy el mundo no está dividido entre derechas e izquierdas. Eso es un absoluto anacronismo. Hoy el mundo está dividido entre patriotas y globalistas. Cuando estos dogmas de la ideología de género, de las campañas proabortistas, de la eutanasia que ya tocó la puerta en Colombia, hoy están desafiando los valores de nuestra fe. Hoy la respuesta de la Iglesia, a pesar de que puede recrudecerse un nuevo episodio de persecución por parte de este fenómeno poderosísimo del globalismo, la respuesta debe ser la misma, benigna. La respuesta sigue siendo orando por nuestros agresores. La respuesta sigue siendo clamando por la paz de nuestra ciudad. La respuesta sigue siendo traducir y cuando te expriman que salga Cristo, el que moría en la cruz y no maldecía, sino que bendecía. La única victoria y la auténtica victoria de nuestro Señor es cuando usted puede triunfar con las armas de su justicia. David no venció a Goliat con las armas de Saúl. David venció a Goliat porque fue en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. A su nombre sea la gloria. Yo le invito a que usted se ponga en pie y le dé gloria y honra al Dios que, como dice la Escritura, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni selló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pues aquí tenemos nuestras armas de lucha. Deseche la malignidad, deseche las lenguas detractoras, la mentira, el engaño, la hipocresía, la envidia. Olvídese del mero palabrerío de la gente. Quite la mirada del hombre y póngala una vez más en Jesús, el autor y consumador de su fe. Oremos al Padre para sentarnos en su mesa. Dios y Padre Celestial, gracias por este precioso día, por tu maravillosa palabra. Hoy, al encomendarnos al fiel cuidado de tu gracia, oh Dios, lo hacemos en el ruego de que tú nos limpies, Dios, con tu preciosa sangre, de que podamos presentarnos limpios, aceptos delante de ti al sentarnos a tu mesa,
al poder, Dios precioso, hoy como familia en la fe, limpios con tu preciosa sangre, poder participar de los elementos que tú ganaste a precio de sangre, oh Dios, para nuestra justicia. Límpianos de nuestros pecados y seremos limpios. Permítenos, oh Dios, ser perdonados aún de nuestras omisiones, de nuestros delitos y pecados, oh Dios, y trae restauración y vida, oh Dios, eterna, una vez más a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén.